Hoy vamos a analizar lo sucedido ayer en las elecciones generales de nuestro país. Las encuestas nuevamente fallaron y ya no sabemos si son por errores técnicos de las propias encuestas o simplemente la población panameña en nuestro pueblo ha decidido no decir la verdad en las encuestas. Y eso es un factor muy importante y que ha venido sucediendo en las últimas elecciones en Panamá. El segundo elemento que queremos analizar es que en democracia es la elección donde se ha dado la mayor cantidad de abstención en nuestro país. Más del 27% de la población no fue a votar, lo cual es el más alto porcentaje en la historia democrática de este país de los últimos 30 años. Importante cuando aquí el promedio había estado alrededor del 24% de abstención. Es más, en las últimas elecciones del 2014 hubo nada más 22% de abstención. El siguiente tema que debemos acotar es que fue un resultado realmente estrecho. Es el resultado más estrecho en los últimos 30 años de democracia, con solamente 2% de diferencia entre el candidato del PRD, Cortizo, y el candidato de Cambio Democrático, Rux. Esto es inédito y sorprendió muchísimo que ese resultado hubiese sido tan estrecho. El siguiente punto que queremos analizar es que la victoria del candidato Cortizo se da por un fenómeno interesante. Fue el candidato que más voto uniforme recibió en el país, o sea, obtuvo un voto nacional. Y hay que destacar, y ya lo habíamos dicho aquí en nuestro programa, aparte de haber básicamente mencionado que iba a ser unas elecciones estrechas, no tan estrechas, no pensábamos que iba a ser tan estrecha, pero fueron estrechas, es que un elemento importante en estas elecciones es que el interior podía poner el próximo ganador, y así ha sucedido. Nito Cortizo ganó en todo el interior del país y Rómulo Rux ganó en la ciudad capital, en Panamá Oeste y Colón, aunque Nito Cortizo sacó un buen porcentaje en el área urbana de la ciudad, pero Nito Cortizo, esa diferencia para ganar las elecciones vinieron del interior de la República. Llama la atención que Nito Cortizo pierde en Bocas del Toro y gana Rux. Alguna gente ha comenzado a cuestionar el hecho si no fue traicionado Nito Cortizo por alguno de sus candidatos del PRD, especialmente en Bocas del Toro. Otro tema interesante es que Lombana saca el 19% del voto, pero en general los independientes sacan alrededor del 25% del voto. Aquí llama la atención que el caso de Lombana fue un fenómeno estrictamente urbano y de juventud y de clase media. No fue un fenómeno nacional. Hay mucho que hacer y mucho que trabajar sobre ese tema porque en algún momento dado sí había el cuestionamiento si Lombana podía obtener votos de otras áreas, las áreas populares del país y del interior de la República, cosa que no fue tan fuerte como en un momento dado se podía pensar que era un fenómeno más nacional y fue un fenómeno más local en el área capital. El siguiente punto que podemos mencionar con respecto al candidato Lombana es que anunció ayer que él sigue la carrera política y que en ese proceso habrá que determinar si ese anuncio de seguir la carrera política incluye la creación de un nuevo partido o él seguiría bajo la vía de la libre postulación o independiente, como se conoce mucho mejor por todos los panameños. Un tema interesante aquí es que la renovación que se ha dado en la Asamblea Legislativa es impresionante. La Asamblea de Diputados tiene hoy en día 71 diputados y aunque falta número por escrutar y mesa mejor dicho por escrutar y por determinar algunas curules, todo indica que van a haber menos de 12 diputados reelegidos de la actual Asamblea de Diputados. Menos de 12, probablemente van a ser alrededor de 10 diputados que se reeligieron, lo cual es una gran victoria para todos aquellos que promovieron el voto de no a la reelección de diputados. Creo que fue una victoria en ese sentido. Pero muy interesante destacar que a pesar del voto de la campaña de no a la reelección y que se han quedado figuras importantísimas de la Asamblea de Diputados, importantísimas no solamente por la beligerancia, la relevancia que han tenido, sino porque han sido figuras muy cuestionadas por hechos, casos, acciones que distan mucho de la honestidad que debe prevalecer en este órgano del Estado. Y creo que desde ese punto de vista ha sido una gran victoria para todos aquellos que promovieron la campaña de no a la reelección. También se reeligieron algunas figuras muy cuestionadas,
pero definitivamente fueron las más que no se reeligieron y fueron las menos las que se reeligieron. Otro punto importante aquí a destacar es que el PRD barrió en el interior de la República las diputaciones. En Herrera y Los Santos, por ejemplo, barrieron todas las diputaciones. En Veragua, salvo una, sacaron las otras 4 que estaban en competencia. Igualmente en Chiriquí sacaron una gran cantidad de diputados. O sea, el PRD en términos generales está muy cerca, pero muy cerca de obtener una mayoría absoluta en la Asamblea de Diputados. Recuérdense que la mayoría absoluta es la mitad más 1. Así que para obtener mayoría absoluta de diputados en la Asamblea se requieren 36 diputados. Y el PRD puede estar, oficialmente tenía 29, puede estar muy cerca pero de obtener las 36, pero habían o todavía faltaban por contabilizar diputaciones en el área urbana, en los circuitos urbanos de la capital, y ahí había que determinar cuántos diputados se pueden llevar el PRD para ver si logran alcanzar esa mayoría. Pero dentro del propio PRD la renovación de figuras fue impresionante, quedándose destacada figura de este partido. Yo felicito a la gente de la nueva reelección, creo que fue interesante, y dentro de ese punto de vista también hay que ver el tema de que salieron 4 diputados independientes hasta el momento. Llama la atención que el joven Vázquez en San Miguelito tuvo una cantidad de votos impresionante, que si hubiese sido una nómina probablemente hubieran sacado 2 diputados, y salieron 2 diputados en el 8-8, en el área de Juan Díaz, San Francisco, dos diputados independientes, y hay un 4º diputado independiente que salió en el circuito 8-7. Así que ahí ya hay una bancada, según la ley que conforma o donde se maneja todo lo que tiene que ver con la Asamblea de Diputados. Una bancada está compuesta por un mínimo de 3, así que si salieron 4 diputados independientes, va a haber una bancada independiente dentro de la Asamblea de Diputados. Creo que un tema que no podemos soslayar es que estas elecciones demostraron que el pueblo panameño emitió un fuerte voto castigo al gobierno. El partido panameñista ha sacado solamente el 10% de los votos. Es el resultado de los diputados que han logrado obtener está entre 7 y 8. Eso es básicamente menos de la mitad de lo que tenían actualmente. Ellos tenían 16, creo que hasta el momento llevan 7. El golpe ha sido durísimo y el candidato Blandón del partido panameñista fue receptor de ese gran voto castigo. Y aunque él anunció ayer que iba a seguir su campaña o su actividad política y anunció reestructuración del partido panameñista, se prevé que para el futuro del partido panameñista vaya a haber enormes pugnas entre el sector que lidera el perdedor candidato Blandón y la facción que dirige o liderizan a los hermanos Varela. Así que ese va a ser un tema interesante hacia el futuro del partido panameñista. Queremos a la vez en este análisis destacar cuáles son los temas con respecto al candidato Cortizo. 1. El candidato Cortizo logra su candidatura y logra hacer una campaña en base a la unidad de su partido. Recuerden que las 2 últimas elecciones o las previas elecciones, las dos últimas del PRD, habían ido en alguna medida divididos, y eso menguó las posibilidades del partido PRD de ganar las elecciones. Esta vez fueron unidos. Pero el candidato Cortizo no debe olvidar algo, que tiene cerca del 67-68% de la población que no votó por él. Y eso es importante porque a nivel presidencial los panameños están divididos, no hay una mayoría de parte del PRD desde el punto de vista del voto presidencial, y ahí el candidato Cortizo tiene que entender que él tiene que ver cómo suma y cómo logra convencer a ese 67% de los panameños de que su gestión presidencial es una gestión que va a ser de inclusión y que va a ser llevada en aras de procurar ayudar al país a levantarse en la parte económica y en la parte de salud y en la parte de educación y todas aquellas cosas que han sido objeto de campaña y promesas del propio candidato Cortizo. Otro punto importante es que el candidato Cortizo no generó temas de conflicto, es más, evitó los temas de conflicto, evitó los ataques e incluso no respondió los cuestionamientos de sus contrincantes durante la campaña electoral. Creo que eso hay que destacarlo. El candidato Cortizo vendió
una percepción de experiencia personal para ocupar el puesto de presidente de la República, y además de eso vendió siempre la imagen de tener el mejor equipo de trabajo que lo va a acompañar para la gestión que tiene que empezar dentro de mes, casi 2 meses. El 1 de julio inicia el nuevo periodo presidencial. Yo tengo información que el candidato Cortizo, hoy presidente electo de Panamá, Laurentino Nito Cortizo, va a gobernar con un equipo de trabajo, con un gabinete de gente nueva, de caras nuevas, son caras nuevas, con cierto nivel de experiencia, han venido trabajando y preparándose en diferentes comisiones de trabajo. Incluso me llega la información de que las viejas figuras del PRD, del candidato Cortizo, les abriría las puertas para ir al servicio exterior como embajadores o ocupar otros cargos dentro del servicio exterior, y que tiene la firme convicción hoy en día el presidente electo Cortizo de gobernar con caras nuevas dentro de su próximo equipo de gobierno. Si vimos ayer lo sucedido en el Hotel Panamá, donde el candidato Cortizo se dirige al país y especialmente se dirige a la muchedumbre de sus simpatizantes, si veíamos alrededor del candidato Cortizo, no vimos ninguna figura conocida de la vieja guardia del PRD. Creo que eso envía un mensaje claro. Sin embargo, los retos del candidato Cortizo son fuertes, y en otro video vamos a analizar esos retos, porque los tenemos bien identificados, cuáles son esos retos que tiene el presidente electo Cortizo en lo económico, en lo político y en lo social. Muchísimas gracias, comparte este video. Nuestros últimos videos han sido sumamente exitosos. Te damos las gracias por verlos y por compartirlos. Hasta luego. Somos punto y aparte. ¿Cómo podemos mantener vivo un programa como este? Dándole me gusta, dándole like, donde hay que darle like, suscribiéndote y 2 cosas Like más. y comentarios también. Y dos cosas más. A tu comentario, Así es. dinos lo que piensas, danos ideas y por último, comparte este video. Gracias. Hasta luego.